¿Qué tal, amigas y amigos de Pulsastar? Estamos en un nuevo video resumen análisis súper rápido y súper chingón del último directo realizado en la plataforma de Twitch de JKB Games sobre el fangame Mega Man X Corrupted junto a su equipo de trabajo. Cabe resaltar que en esta noche lo vimos trabajando junto a Demian, más conocido como Dink, y Kevin, más conocido como Kayang. Antes de comenzar con este análisis te recuerdo que puedes visitar la descripción de este video, ya que ahí cuelgo los links de JKB Games de Twitch, de YouTube y de Discord, así como que también las redes sociales de algunos miembros del equipo de trabajo de JKB Games. Pero como les había dicho, pues Dink está arriba, Kayang abajo. Ahí vemos algunos enemigos. Creo que incluso uno de ellos es de Skyway, que era el tercero. Bueno, ahora está en segundo. Vemos más sprites de los diferentes enemigos. Se ven bastante genial. Hay una gran variedad en este fangame. Vamos a ver un gameplay así super chingón, realizado por JKB Games. Es que recordemos que en estas últimas semanas hemos visto un gran progreso en el escenario de Plasma Puffer. No lo sé, siento que de todos los Mavericks, este es uno de los que mejor me caen. Porque no sé, te está chingando desde el inicio. Es como, güey, puedes pelear directamente con él desde el inicio, con X o con 0, pero no, o sea, se mantiene en las alcantarillas jodiéndote. Es como juguetón, ¿sabes? Este directo duró alrededor de 9 horas. No recuerdo. No sé si 9 o 10. Buenos días, querida familia, me alegra saber que no bailo sensualón por gusto, gracias por el apoyo, bueno a ganarse el sueldo. Buenos días, Ayrton Basilio, saludos sensualones. Bastante acertado ese salto. Lo hace todo mucho más rápido. Saludos Ángel Moik, que te la pases súper. Sí, está chingón el perrito XD, saludos Artur. Aquí vemos al inicio del stream, aunque no varía mucho el mapa. Ahí explica que tienes que hacer como un feedback, un loop, donde tienes que ir a activar el agua para poder acceder. Y es que esto ya lo había mencionado anteriormente, pero hay paredes en las que si hay corrientes de agua no puedes escalarlas. Vamos a ver al poderosísimo Dios Zero. Hola Carlos Morales, por supuesto, ten tu saludo sensual. La madre resistente. José Game FL, ten un excelente día. ¿Qué tal José Rosales? Ahí te va, saludos sensualones. Como te decía, o sea, Plasma Puffer ahí se mantiene desde un inicio molestándote. No he visto a otro Maverick haciendo eso. Como que los demás sí se toman muy en serio su papel. Y es que me da risa la cara de sacado de onda que tiene Puffer. Como de... ¿Qué chingados? Como pone los ojos. Mati, carita de Pac-Man chingona, pásatela super, saludos. Ese enemigo pues se ve súper genial. Y también está inmenso. La paleta de colores me gusta bastante. Por ahí está Calamardo también. Son esas corrientes de agua en las que si tocan una pared no puedes escalarlas. Ese sería como la especie de feedback. El medidor de agua.
Oh, fishies. El hecho de que las espinas que están en el suelo no te aniquilen de un solo toque facilita mucho el trabajo para los speedrunners. Matías Polanco, que tengas un genial día, saludos. Buenas Miguel Godoy, sí claro, ahora mismo bailo sobre tu comentario. Me gusta bastante las lucecitas moradas del fondo. Y es que no sé, siento que este escenario se divide en dos partes. La primera, pues que ya lo vimos, que es donde sale Puffer chingándonos. Pero esta segunda parte, no sé, me recuerda a Toxic Seahorse, o Seahorse Toxic, no recuerdo, del Mega Man X3. Y es que incluso JKB Games tuvo que jugar a ese stage para recordarse de las mecánicas del agua. Vemos el mapa de nuevo, pero ya de la segunda parte, podríamos decirlo así. Cada vez estamos más cerca de ver culminado este stage. De nuevo vemos un gameplay, pero ya más a detalle o más prolongado. Eso es lo que les decía anteriormente. O sea, los speedrunners tranquilamente pueden irse corriendo ahí. Ya solo se tienen que preocupar por cuidar su vida después. Buenos días Romy González, pásatela genial, saludos. Sinceramente a mí me gusta más esta primera parte que... no lo sé, la siento un poco más fresca, un poco más original. Bueno, y es que el apartado de los túneles le da un toque único. Y no es complicado realmente, como ya lo había mencionado en un anterior video. Hay bastantes túneles, pero no creo que te pierdas. Recordemos que ese es un testeo, así que JK Games directamente puede recargar la vida a su antojo. Sonic Gaming, ten tu saludo ricolino. Vale, que aquí no hace aparición el Might Boss todavía. En los directos al menos hemos visto solo esto. Shombat, claro, saludos candentes. En esa parte de ahí tienen que mejorar un poco lo de la luz. Aquí ya vemos, si no estoy mal, es en la dificultad Sigma. Recuerden que hay distintas dificultades para jugar a este fangame. Realmente ahí no lo entiendo. O sea, vale, ahí hay agua y la absorbe con la boca. Pero es que también hay partes donde el nivel del agua ya es lo suficientemente bajo como que no llegue a la boca de Puffer. Y aún así sigue succionando. Ahí por ejemplo, no sé si al final succiona aire o agua o ambas y por eso se infla. A mí me habría gustado que en el mismo momento en el que estuviese succionando lo que sea que hace, si agua o aire, se llenase, o sea, se inflase al mismo tiempo y no después.
Pero también entiendo que quedaría como medio raro, puesto que Puffer está ubicado en las esquinas cuando hace eso. E imagínate verlo inflarse y sobrepasar una pared, se vería mal. Pero en general está bastante bien. Vamos de nuevo a Weapon Factory, el escenario que estuvieron trabajando anteriormente al de pues Plasma Puffer. Pinches bombas aún no me convencen, siento que son bastante complicadas, no lo sé. Ya no siento que con práctica también se puede. La Phoenix Armor ya teníamos tiempito de no verla, al menos no en un lapso prolongado. Algo que me di cuenta es de que, no sé, siento que no es tan potente su disparo. O tal vez es porque se dispersa. Creo que es más porque se dispersa. Es bastante útil si tienes diferentes enemigos, pero si estás contra solo uno, no lo sé. Aún así, esta armadura y la Shadow Armor son mis favoritas. Aunque sabes, realmente no lo sé porque la Gaia Armor también... Bueno, eso que acaban de ver es una animación que hizo JKB Games del enemigo saliendo del fondo. Lo vemos en la base Hunter. Pero como les decía, a mí me gusta esta versión de la Shadow Armor. La Sausage Armor de X. Aunque no es armor, sino es como un traje, ya que no tiene habilidades. Aunque sí puedes combinar algunas partes de distintas armaduras para tener algunos ataques. En esta parte realmente no lo sé, anteriormente vimos que había agua. A mí me habría gustado que no te murieses instantáneamente al caer en esa agua, porque más adelante vemos tranquilamente que X y Zero están en el océano, por ejemplo. Me habría gustado que hubiesen espinas al fondo. Ahí nos enseñó otra animación con la Hydra Armor de burbujas. Se ve bastante genial realmente. También pasamos al apartado de la galería de arte para cerrar con broche de oro y mostrar los dibujos, sprites, animaciones y demás que pudimos ver durante el directo de JKB Games, realizado por su equipo de trabajo. Se ve bastante genial. Y pues bueno, eso ha sido todo realmente, espero que te haya gustado bastante este análisis. Mi canal cubre algunos fangames con las últimas actualizaciones, por lo que si quieres estar al día con esta clase de contenido, te invito a que te suscribas, actives la campanita para estar al día y ser de los primeros en ver mis videos super chingones. Y ahora sí, muchas gracias por todo el apoyo, familia. Les quiero comentar que la serie de videos que pienso subir durante un lapso de una semana lo voy a hacer desde la semana que viene, muy posiblemente el lunes. Te ha hablado Gabriel de Pulsa Start, hasta la próxima, chao.